Hola, para esta ocasión vamos a trabajar la temática distribuciones de probabilidad. Nuestro primer concepto que vamos a trabajar para este video es variables aleatorias. Una variable aleatoria también es llamada una variable estocástica. Es un símbolo que toma valores que dependen del azar. Es decir, es un valor que se asocia con un experimento aleatorio. O sea que es una característica numérica. Y esa característica se le asigna a un suceso, a cada suceso de una experiencia aleatoria. Le llamábamos S o le llamábamos C mediante una regla de asociación que nosotros ahí en mate la conocemos como F, aquí la vamos a conocer como P de X o puede ser otra letra. Y debe estar bien definida. Para que esté bien definida, pues hay una característica, ¿verdad? Que para cada valor de X existe uno y solo un valor en el recorrido que corresponde a f de X si la función está correctamente definida. Las variables aleatorias normalmente son representadas por las últimas letras del alfabeto en mayúscula. Así, por ejemplo, en el primer ejemplo que nosotros podemos ver, podemos definir a una variable X cualquiera como la suma, le voy a escribir acá, suma de las caras de dos dados. ¿Cómo así, Vic? Bueno, háganse un gráfico mental donde ven el resultado que da del dado 1 y el resultado que da del dado 2 y aquí colocan la suma que va a ser a la que vamos a llamar variable aleatoria X. Bueno, imagínense que en el dado 1 el resultado da 1 y que en el dado 2 el resultado también da 1, así que la suma de las dos caras debe ser 2. Bueno, si el dado 1 sigue cayendo en 1 y el dado 2 resulta 2, su suma va a ser 3. Si el dado 1 resulta 1 y la suma del dado 2, pues en la cara del dado 2 resulta 3, la suma va a ser 4. Y lo máximo que puede dar la suma es que los dos estén en 6 y que la suma dé 2. Así que esta es una variable aleatoria. Ahora, imagínense que el suceso que yo voy a describir, llamémosle Y, es el número de tubos defectuosos en un lote. Bueno, imagínense que el lote de tubos contiene 25 tubos. Puede que 0 tubos resulten defectuosos. Pero puede que un tubo me salga defectuoso o puede que de los 25 tubos me salgan defectuosos. Esa también es una variable aleatoria porque corresponde a el azar. Y la número 3, el ejemplo número 3 puede ser una variable Z que puede definirse como las estaturas de las personas. Bueno, Lick, pero las estaturas de la persona pueden comenzar desde 1,50, 1,51, 1,52 y pueden ser bien altos como 1,85, 1,86 y así, ¿verdad? Así podemos ver que las estaturas de las personas también representan una variable aleatoria. Las variables se pueden clasificar como discretas o continuas. Así, por ejemplo, una variable que toma solamente un conjunto de valores finitos o infinitos numerables, le voy a escribir aquí, finitos o infinitos, y aparte numerables, o sea que los puedo contar, pues, que son finitos o bien que son infinitos. O también lo puedo definir como números enteros. Entonces a esas se le llaman variables aleatorias discretas. Por ejemplo, la variable X que vimos en el ejemplo anterior y la variable Y que también vimos en el ejemplo anterior representan variables discretas porque la suma de los dos dados pues solamente me dan números enteros. Igual que el número de tubos, no me da medio tubo, 3/4 de tubo que salió defectuoso, sino que salen valores enteros como resultado de la variable.
En el caso de la variable continua, una variable que toma cualquier valor en un intervalo dado se llama variable aleatoria continua. Por ejemplo, el de las estaturas de las personas, Z, del ejemplo anterior, es una variable continua. Hay algunas cosas que vamos a detallar antes de continuar. Por ejemplo, en el primero de los casos que hay que detallar, vemos que aparece una letra X y en el segundo aparece una letra X también, pero mayúscula. Cosas importantes. La X mayúscula, lo voy a escribir así, representa a la variable aleatoria, sea esta discreta o continua. Y la X minúscula representa a un valor de la variable. Así, por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo de los dados, cuando hablo de variable aleatoria, bien podía ser 2, porque la suma era 2, podía ser 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 12. Pero cuando hablo de X minúscula, yo voy a decir que la variable toma un valor cualquiera. Por ejemplo, puede ser 5, pero pertenece al conjunto completo de la variable aleatoria. A eso se refiere este término de acá, que por ejemplo, del ejemplo de los dados, 6 pertenece al recorrido de la variable aleatoria X, donde X es la suma de las caras de los dos dados. Y este otro caso que tengo acá quiere decir que la variable aleatoria X es igual a un dato en específico. Pongámosle que sea igual a 12. Porque este 12 es solamente un valor de la variable. Así la abreviatura también que voy a denotar acá significa variable aleatoria X. Recordar, la variable se nota por mayúscula, el valor se representa por minúscula. Luego aparece la esperanza matemática, pero antes de la esperanza matemática vamos a hablar de la distribución de probabilidad. El listado conjunto de cada uno de los valores de una variable aleatoria discreta, voy a comenzar con las discretas X y sus respectivas probabilidades, que no necesariamente son datos enteros, se llama distribución probabilística o distribución de las probabilidades de la variable X. Así, por ejemplo, si mi variable aleatoria X, voy a colocarlo así, está dado por los valores X1, X2, X3, pongámosle aquí que voy a llegar a X sub K, acordémonos del ejemplo de los dados, esto puede ser 2, 3, 4, 5, los datos que dieron la suma, y posteriormente pues yo observo, voy a colocarle acá, y voy a escribir con azul. Yo observo que existe probabilidades para que caigan estos datos o estos valores de la variable aleatoria, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces hay una función bien definida para cada uno de los valores que corresponden a cada uno de los datos de la variable aleatoria. Esta función todavía no sabemos qué hace, pero sí sabemos que es una función de probabilidad. Entonces aquí tenemos la función de probabilidad y aquí tenemos la variable aleatoria X. Ah, bueno, Lick, entonces esto te parece a una tabla, así como las que hacíamos en Mate 1, en donde colocábamos la variable X y esto, que es la función f de X que llamábamos allá, aquí ahora va a ser representada por una P. Ah, bueno, Lick, te parece exactamente a lo que veíamos allá, nada más que aquí ya no va a ser F, ahora aquí ya va a ser P, porque es una función de probabilidad.
y esta probabilidad va a corresponder a una función bien definida sobre la variable aleatoria x. Así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una variable cualquiera aleatoria x discreta, la función de probabilidad podría estar definida por, imaginémonos que sea p de x igual a x al cubo, por decirles algo, ¿verdad? Para que nos acordemos. Entonces, si la variable aleatoria toma el valor de x1, entonces la función de probabilidad convertiría ese x1 en x1 al cubo. Ah, bueno, Lick, pero si toma la variable, el valor de xk, entonces el valor sería p de x sub k igual a x sub k elevado al cubo. Ahora pongámosle datos. ¿Qué pasa si mi variable aleatoria toma el valor de, pongámosle 2, ya con un nombre y un apellido, ¿verdad? Entonces mi función de probabilidad sería p de 2, pero como p de 2 está definida por x al cubo, entonces la función en realidad sería 2 elevado al cubo, que es 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el valor de la probabilidad, de la función de probabilidad más bien sería este. Este es un caso hipotético porque obviamente la función de probabilidad no va a tomar funciones así, pero solo para que hagamos como un refresh de lo que estábamos viendo ahí en Mate 1 y que ahora vamos a volver a ver aquí en estadística. Voy a darle aquí borrar todo para que no nos interrumpa esto que tenemos acá. Ahí está. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo de distribución. Voy a colocar acá y voy a parar de compartir. Ahí está. Bueno, dice acá que una bolsa, voy a trasladar por aquí. Ahí está. Una bolsa contiene 10 billetes. 4 billetes son de 10. Ah, bueno, Lica, aquí ya estamos definiendo, así que vamos a comenzar ya a estratificar nuestra función, a ver cómo es que va a quedar. Voy a colocar aquí, vamos a ver si hacemos una tablita. A ver, ahí está. Y otra vez, otra rayita, aquí. La voy a hacer hasta acá por cualquier cosa. Eso. Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar un poquito en la variable, cómo nos va a ir quedando. Y dice aquí que voy a tener una variable aleatoria X cualquiera. Y dice que billetes de 10, yo voy a tener una cantidad de 4. Que billetes de 20, yo voy a tener una cantidad de 3. Y que billetes de 50, voy a tener una cantidad de 2. Que billetes de 100, yo voy a tener una cantidad de 1. En total, vamos a ver, voy a colocar aquí la línea. En total, pues la frecuencia que yo voy a estar teniendo para estos billetes, yo voy a tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billetes. Tengo 10 billetes. Por lo tanto, a la hora de definir mi función de distribución de probabilidad, yo ya sé que la probabilidad de que me resulte un billete de 10, a ver acá, está, de que me resulte un billete de 10 va a ser, voy a colocar acá, como habíamos visto antes, casos favorables entre casos posibles. De que me resulte un billete de 20 va a ser casos favorables, que son 3 entre casos posibles. De que me resulte un billete de 50 va a ser 2 casos favorables sobre 10 casos posibles. Y por último el de 100, ahí está. Ah, bueno, Lick, entonces ya nos va quedando un poco más claro cómo es que vamos a armar la distribución de probabilidad. La variable es el billete, o sea, la denominación del billete que a mí me va a resultar
al azar, valor del billete seleccionado. Aquí está la variable X. La frecuencia solamente me va a servir para construir la función de probabilidad, que nosotros ya sabemos que una función de probabilidad está dada por casos favorables sobre casos posibles. Aquí lo estoy agregando por si acaso alguien no se acuerda. Bueno, entonces, por ejemplo, de lo que estábamos viendo anteriormente, ya sabemos entonces que podríamos decir que X, la probabilidad de que X como variable aleatoria tome el valor de 20 va a ser igual a 3 sobre 10. Y ahí se va entendiendo, mira. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 20 es de 3 sobre 10. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X, que se llama valor del billete seleccionado, tome el valor de 10? Bueno, aquí según mi función de distribución de probabilidades, 4 sobre 10. Y así construimos una distribución de probabilidad. Vamos a detenernos hasta aquí un momentito y en la clase el día de mañana pues vamos a estar trabajando un poco más acerca de distribuciones de probabilidad.